Las siguientes historias están basadas en hechos reales. Algunos nombres han sido cambiados para la protección de identidad, mas sin embargo, podría existir material sensible para los familiares de las víctimas. Se recomienda discreción. Las armas son instrumentos destinados a atacar o defenderse. Muchas personas llegan a sentir afecto o apego a ellas, pues como su definición lo menciona, estas defienden o atacan, y después de un acto de esta magnitud, puede ser un punto de partida de un antes y un después. Pero, ¿qué pasa cuando un arma te hace sentir una persona segura y respetada? ¿Hasta qué punto llegaría una persona a sobreestimar a sus victimarios por el poder que te otorga aquel objeto? En la ciudad de Guadalajara, en el año de 1989, existía un hombre que despegó los pies del suelo al sentirse intocable y omnipotente cuando portaba su arma, una puntiaguda navaja de 12 centímetros de largo y 4 centímetros de grosor. Alberto Ramos González, de 35 años de edad, obtuvo el apodo de El Degenerado Alberto. En su travesía de depravación, violó a 14 niñas, pero su principal victimaria fue su propia hija, quien fue obligada a servirle como esposa, embarazándola en 2 ocasiones. Dio a luz a su primer hijo a los 10 años en su propio domicilio. Él mismo la atendió. Por más de 2 años, la niña tuvo que sufrir los crueles abusos de su padre hasta que fue descubierta por las autoridades. Esta es la historia del Degenerado Alberto. Marzo de 1982. El Sombrerete, Zacatecas. Alberto Ramos nació en el poblado del Sombrerete, Zacatecas. Hijo de una pequeña familia campesina, su infancia la vivió entre animales de granja y cultivos. Alberto fue sorprendido en repetidas ocasiones abusando sexualmente de las gallinas y los becerros, comportamiento que su padre normalizaba y al parecer era una práctica habitual entre los familiares. Alberto llegaría a tener su primer pasaje turbio a la edad de 13 años, cuando él y su familia buscaron cambiar su fortuna y se mudaron a la ciudad de Guadalajara. En sus primeras semanas de comenzar la secundaria, de regreso a casa y acompañado de sus compañeros, se encontraron con un indefenso becerro amarrado. Se le hizo fácil llamar la atención de todos y se dirigió al animal, el cual fue penetrado por el adolescente. Ante la mirada incrédula de todos sus compañeros, quienes esperaron a que Alberto terminara su travesura para soltar las carcajadas, era evidente que Alberto esperaba ser el héroe aclamado por su incansable humor, pero recibiría todo lo contrario. Bastarían unas tantas horas del día siguiente para que toda la escuela conociera aquel acto y pronto fue nombrado Beto el Becerro. Existe una descarga emocional hacia los animales grande y lo podemos observar de manera más detallada también en las localidades pequeñas, ¿no? Suburbanas, poco menos desarrolladas. La zoofilia como tal existe y se vive al día a día. Tenemos ahorita registrados miles de casos a nivel nacional que no pueden ser atacados de ninguna manera.
porque no existen las leyes para proteger a dichas especies, porque la zoofilia se presenta no solamente con mascotas convencionales, con animales de cultivo, animales de engorda. Hablamos de un abuso pues que no se puede siquiera medir. Reportes hay miles, tenemos miles de reportes, eso es una realidad, pero nosotros pues podríamos tener un poco más de moderación. La zoofilia existe, la zoofilia está en niveles altos. Estamos luchando para llevar reformas al Congreso que nos ayuden a prevenir el posible desarrollo de criminales en potencia en el futuro. El abuso en cualquiera de sus niveles es malo. Que comience con los animales, pues es un factor detectable para poder intervenir a tiempo y evitar una tragedia mayor después. La hazaña del joven fue conocida por todos los que lo rodeaban, pues en una ciudad los actos zoofílicos son señalados como sinónimos de depravación. Alberto vio frustrado su alter ego y ese acto evitaría a la par que el chico tuviera novia o pareja. Las burlas fueron tales que se vio obligado a abandonar sus estudios. Así vivió 12 largos años, trabajando de sol a sol, viajando por la vida con bajo perfil, pues la vergüenza era una carga demasiado grande. A los 18 años de edad, el padre de Alberto regaló una navaja, en sinónimo de que ya era todo un hombre. Una navaja que había sido primeramente de su abuelo, ahora era turno de que Alberto la cuidara. Alberto encontraría en aquel objeto un pasatiempo compulsivo, desde hacer limpieza de uñas o para cortar carne en la mesa familiar. Alberto utilizaba su navaja absolutamente para todo. No tardó en darse cuenta que al portar su brillosa y llamativa navaja colgada en su cinturón, las personas pareciera le tuvieran cierto respeto o intimidación, algo que el cohibido Alberto disfrutaba bastante. Esa navaja le regresaría al joven la seguridad que años atrás había perdido. A sus 27 años fue que Alberto encontró el amor y no pasaría mucho para que se mudara con su pareja, de nombre Rufina Ochoa, de 43 años de edad. De perfil sumiso y tenue, tenía poco de haber quedado viuda y con una pequeña niña. Una familia unida y un hombre que la mantuviera era vital para Rufina, quien, al encontrar a Alberto 16 años más joven que ella y aparentemente trabajador sin malos vicios, Rufina caería rotundamente enamorada del ex señalado joven. Al contar con una rutina marcada y una vaga estabilidad, Alberto, ahora de 31 años, cometería su primer violación registrada, pues en una ocasión, de regreso a casa, se encontró a una joven de 16 años de edad, quien viajaba en el mismo transporte público que el presuncioso Alberto. Este comenzó a seguirla y la joven, al enterarse que este sujeto la perseguía, comenzó a acelerar el paso. Alberto instintivamente haría lo mismo y en cuestión de segundos comenzaría la chica a correr. Alberto, recordando su pasado de señalamientos y burlas, no permitiría que esta joven lo identificara y en base a su propio testimonio pensó en matarla con su navaja. Alberto alcanzaría a la joven Marlene González y la acorralaría en la entrada del estacionamiento Hotel Universo. Enardecido y con una navaja en mano, la joven, totalmente indefensa, solo soltó el llanto, acto que según lo conmovería.
Entonces Alberto hizo lo primero que pensó. Le pareció algo increíble que la joven obedeciera todo lo que le decía. Así que, como acto de magia, Alberto mencionó las palabras: «Levántate el vestido». La chica, sin dudarlo un poco, lo hizo. Alberto estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su rutinaria vida a otra muy distinta, donde su satisfacción sexual lo llevaría a dañar a más de 14 menores de edad y a obligar a su propia hijastra de 12 años de edad a servirle como esposa, con la aprobación y silencio de su cónyuge. Al encontrarse frente a la menor Marlene González, desnuda y bañada en llanto, no era nuevo para Alberto excitarse y abusar sexualmente de sus víctimas, como lo hacía de joven. El pudor no existía en este inhumano chacal y pudo cometer su bajeza ante esta joven que no lo denunciaría hasta después de 4 años. Pero, durante este periodo de tiempo, Alberto desataría una serie de ataques que desembocaría en la violación y somatización de su propia hijastra, así como el ataque de 12 menores de edad que posteriormente denunciaron a Alberto, manteniendo el anonimato para evitar su daño moral. Fue así como las autoridades de Jalisco atendieron la denuncia de Marlene González, quien, ahora con 18 años y estudiante de Derecho, decidió alzar la voz, dando paradero al domicilio ubicado en la colonia de San Marcos de esta ciudad. No fue difícil ubicar al violador de la menor, ya que a la llegada de los judiciales, Alberto tenía su navaja en las manos, pues como era su costumbre, siempre la portaba. En esta ocasión, él mismo abrió la puerta de su domicilio y ahí fue detenido. Tras su detención, los agentes ministeriales notaron las condiciones deplorables e inhumanas en las que la familia de este turbio personaje vivía, así como una desnutrición visible y severo daño psicológico de la pequeña hija de 12 años de edad. Lamentablemente existen madres consentidoras que son cómplices del abuso hacia sus hijos. Por callar se convierten en parte del dolor de sus hijos. Esto del abuso infantil pues ocurre más a menudo de lo que pensamos. Por citar algún caso, mencionamos el caso de esta chica, ¿no? Nos relata un desgarrador caso ante un juzgado. Y la menor pues contó durante varios años habiendo estado recibiendo abusos por parte de su padrastro. Nos expresó también que su madre era conocedora de todo. La madre trataba de calmar a su hija por las noches, intentando convencerla de que tal vez lo ocurrido solo había pues sido alguna pesadilla o estaba malinterpretando las cosas, ¿no? Pero que no se le fuera a ocurrir delatar a este malhechor. Después de los estudios que se desarrollaron a ambas, fue evidente que el abusador dañó psicológicamente a ambas mujeres, tanto a la madre como a la hija, y a la hija pues de una manera más agravante, ¿no? Parecido al síndrome de Estocolmo, pues es lo que vive en este caso Rufina y su hija, ¿no? Alberto satisfacía sus deseos sexuales. Hubo detalles demasiado explícitos en su declaración. Son escalofriantes, de verdad son escalofriantes. Estamos hablando de zoofilia, actos swingers, tríos, orgías, y que el abuso de esta chica comenzó a partir de los 9 años, a manos de su padrastro y con el consentimiento de su madre. Tuvo que aguantar 6 años de abuso hasta que otra víctima declaró en su contra y las autoridades descubrieron pues el monstruo que era Alberto.
a la hora de recapitular todos sus crímenes es cuando se le da el degenerado Alberto. Rufina Ochoa vio su oportunidad de aminorar el daño que ella misma permitió sobre su propia hija, por lo que no dudó en comenzar a denunciar a quien fuese en algún momento el amor de su vida. La sufrida madre relataría que Alberto ya no era aquel hombre admirable del que ella se enamoró, pues los celos lo habían convertido en un monstruo peligroso e indomable. Una mala mañana, Alberto fundamentó sospechas sobre Rufina, acusándola de infidelidad con otro individuo, por lo que, a manera de castigo, comenzaría a engañarla con su propia hija menor de edad. Durante las semanas siguientes, Alberto se encargaría de hacer pasar a Rufina y su hija por múltiples aberraciones, cosas inimaginables que según su propio testimonio, ni Dios le perdonaría. Alberto, abusando de su fuerza y con su cuchillo cebollero en mano, amagaba a Rufina y a su pequeña hija, para que accedieran a sus nefastas peticiones. Aunque consciente de que los daños generados a su hija eran irreversibles, Rufina justificaría su silencio con el miedo generado por aquel sujeto, confesando que en varias ocasiones las obligaba a desvestirse y mantener relaciones sexuales con él, sin importar las súplicas de ambas. En otras ocasiones, obligaría a Rufina a hacer sexo oral a su propia hija. Pero ella se negó, a lo que Alberto reaccionaría violentamente. Tal fue la brutal golpiza que Rufina no volvería a desobedecerlo jamás. Después de este testimonio, los agentes ministeriales, enardecidos, encararon a Alberto, el cual afirmó que todo lo que su aún esposa Rufina decía era verdad, pero pues que solo era producto de las copas que se tomaba, patadas de borracho, algo mínimo, según él. Fue aquí donde los investigadores confirmaron que aquel sujeto contaba con severos daños psicológicos, pues tal era su grado de narcisismo que pasaba por irrelevante los actos desarrollados a su esposa e hijastra. Lamentablemente, Alberto saldría de prisión 11 años después, una pena totalmente ridícula según sus víctimas. Alberto cambió su nombre por un seudónimo y actualmente no se sabe nada de él. Tanto la hija de la holopsisa Rufina Ochoa como Marlene González han manifestado vivir día a día con miedo, suplicando la recaptura de quien fuera Alberto Ramos, pues viven con el miedo de reencontrarse con quien arruinaría sus vidas, pues ahora vive entre las sombras de la sociedad. Lamentablemente para sus víctimas, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Ante las leyes mexicanas, Alberto Ramos ha cumplido su sentencia y ahora es un hombre totalmente libre, dejando en las mentes de sus víctimas un trauma irreversible e irreparable. Todas las víctimas de este depravador presentaron infecciones causadas por transmisión sexual. Todas provenientes del mismo individuo. Los delitos de este feroz depravador quedarán solamente como una triste historia en el olvido.
Gracias por escuchar Historias en el Olvido. Encuentra más historias y datos en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte. Que tengan una semana de olvido. Este programa fue patrocinado por E-Commerce Michoacán, de michoacanos para el mundo, y Café Artesanal Purépecha, un sorbo de sabor milenario. Todos los derechos reservados. Escrito y dirigido por Carmen Jackson.